¿Es igual o no es igual? Las definiciones son diferentes, pero a veces en la práctica se lo toma como sinónimo. Entonces, ¿qué es un PEC? Todos los niños que al ver ustedes en las tablas de percentiles, todos han visto la tabla de percentiles, ¿no es cierto? De crecimiento intrauterino. Todo niño que al nacer, de acuerdo a su edad gestacional, ese peso está por debajo del percentil 10, del 10º percentil. Ese es un pequeño para la edad gestacional. Entonces, tenemos que tener claro esa definición. ¿Qué es un RCI1? Que significa retardo de crecimiento intrauterino. Son aquellos niños que, de acuerdo a su potencial genético, estos niños no han alcanzado, no han logrado un peso adecuado para ese potencial que tienen, debido a diferentes factores, igual que el PEC, de tipo ambiental, de tipo materno, de tipo fetal inclusive, en las cuales se echa la culpa al mismo feto. Entonces, acá no hablamos de percentil, acá hablamos de un niño en los cuales no alcanzó su potencial de crecimiento, de acuerdo a su edad gestacional. Por lo tanto, a veces yo puedo tener un niño que esté por encima del percentil 10, pero debería estar más de acuerdo a su potencial genético. No todos tienen el mismo potencial genético. No es lo mismo los promedios de peso y talla en Perú que en Argentina, que en Estados Unidos, que en España o que en Holanda, por ejemplo, ¿no? El potencial genético va marcando cómo es la tabla de crecimiento intrauterino de acuerdo a cada razón geográfica o que sea también de tipo racial. Por ejemplo, hay una tribu en Estados Unidos, de los Cheyenne, en las cuales el 30% de ellos son macrosómicos al nacer. Igual, si nos vamos a países europeos, probablemente la talla haya una diferencia con la talla en nuestra nacer. Por eso se dice que cada población deberíamos tener nuestra propia tabla de crecimiento, ¿no es cierto? Y hay una tabla nacional también que la hizo Ticona, que está ahí, la tienen en la web, avalada por el Ministerio de Salud. Fue un estudio multicéntrico en los cuales tomó hospitales del centro, sur y norte, costa, sierra y selva. Entonces hizo una estratificación y sacó sus propias tablas, ¿no? Que es la única que tenemos por ahí del INPROMI. También hay otra de hace algunos años. Pero esta es una de las únicas que se ha hecho así un estudio grande, así multicéntrico. Entonces, no hace una distinción, ¿no es cierto?, entre los que están con similitud para la edad gestacional y los que tienen un crecimiento restringido. Muchas veces yo puedo tener un niño grandecito, pero como que le falta, que le sobra tela, ¿no? Le decimos, lo vemos, los pliegues, por ejemplo, de la pierna, y está con pliegues, los pliegues medios oblicuos, como adelgazados se le nota, ¿no? Y de repente el peso no necesariamente está por debajo del percentil. Para fines prácticos, nosotros también no nos vamos a hacer problema y vamos a tomar como similitud el PEC y el retardo de crecimiento intrauterino. Porque hay una forma de hacer diagnóstico, ¿no es cierto? Y hay tipos de retardo de crecimiento intrauterino. Entonces, estos eventos se presentan más o menos en el 10% de todos los embarazos.
O sea, es bastante frecuente. 20% de los mortinatos, o sea, tiene bastante riesgo de mortalidad, ¿no? 4 o 8 veces más que si no lo fuera, que si estaría adecuado para la gestación, ¿no? Y algunos de ellos incluso pueden tener repercusiones a largo plazo. ¿Se acuerdan que les hice la apreciación de que todos los que son pequeños o que tengan retardo de crecimiento intrauterino, pues pueden sufrir enfermedades crónicas del adulto, ¿no es cierto? Porque son niños que no van a crecer mucho, son niños que van a tender a la obesidad, son niños que van a tender a hipertensión, a diabetes, a accidentes cerebrovasculares, ¿no? A la obesidad, ¿no? Obesidades mórbidas muchas veces. Y son estos chiquititos los que al final van a tener ese aspecto pícnico, ¿no? Entonces hay factores que se van a involucrar. Cuando hacemos nosotros nuestra anamnesis perinatal, ahí tenemos que recabar toda esta información de factores genéticos, factores cromosomiales o anomalías congénitas, infecciones congénitas, los errores innatos del metabolismo, diferencias raciales, étnicas, poblacionales e incluso de altura, ¿no es cierto? Como Cusco. Dentro de los factores fetales, están involucrados el sexo femenino con mayor frecuencia, la gemelaridad, 25 a 30%, en el caso de los DSI, porque en este caso es por competencia, ¿no? ¿Por qué compiten? Por los nutrientes, ¿sí? Entonces no es igual pues alimentar esa placenta a uno que alimentar a dos, o esa mamá, digamos, ¿no? El antecedente, si tuvo ya un hijo previo con RCI1, pues tiene la probabilidad, la recurrencia del 25% en el siguiente embarazo, más, ¿no?, que el promedio. Factores maternos involucrados. ¿Por qué? Este es el por qué. ¿Por qué ese niño no crece? Y lo más frecuente es esto, el número 1. Es lo que encontramos en nuestra población. Hay una reducción del flujo sanguíneo útero-placentario. Significa que el problema va a estar ahí, ¿no? O sea, una insuficiencia placentaria. Esa placenta pues no es capaz de pasar la misma cantidad de nutrientes, de oxígeno a ese bebé para que tenga un crecimiento adecuado. Entonces, tengo enfermedades hipertensivas del embarazo, preeclampsia, eclampsia o hipertensión crónica, enfermedad renovascular crónica, enfermedad hipertensiva que ya venga pregestacional. La hipertensión puede ser pregestacional y puede ser gestacional, ¿sí? Pregestacional significa que son hipertensos crónicos que son... No me digas que tú vas a yo no sé cuál es. Si no tienes ganas de escucharlo, como te digo, no creo que te conozcas. ¿Eh? ¿Okay? Si no te interesa, no tengo ningún problema.
Yo puedo tener una enfermedad hipertensiva pregestacional, pero que se agrava con el embarazo. ¿Sí? Entonces, hipertensión agravada por el embarazo. Esta hipertensión es desde el comienzo del embarazo, desde la primera parte de la gestación. ¿Sí? ¿Cómo será este niño? A diferencia de la otra hipertensión, que generalmente se da en jóvenes, en las cuales llega a la mitad del embarazo y la gestante hace hipertensión. Esa es una hipertensión inducida por el embarazo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos fetos? Porque esto nos va a servir para después ver los tipos de RSU que vamos a tener. Yo tengo un feto, hijo de una mamá hipertensa pregestacional, y tengo una inducida por el embarazo. Una va a empezar desde el comienzo. ¿Cómo será su crecimiento? Desde el comienzo. Muy bien. Todo va a ser chiquito. El peso, pequeño. La talla, pequeño. Perímetro cefálico, pequeño. ¿Qué pasa con el otro? El que está en la segunda mitad del embarazo. Generalmente es después de las 20 semanas, ¿no es cierto? La segunda mitad. ¿Ese niño, su cabeza? ¿Va a crecer recién o ya creció? Ya creció. Ya creció. ¿Su talla? Más o menos ya creció. Pero fíjense cuánto pesa a las 20 semanas. 500. Sí, a las 20, 22 semanas es 500 gramos. A las 28 semanas, ¿cuánto pesa? 1000. Y fíjate, en los últimos 3 meses, de los 9 meses, va a crecer de 1000 a 3500 más o menos. O sea, 2,5 kilos en los últimos 3 meses, en las últimas 12 semanas. ¿Okay? Entonces, el que está afectado, cualquier noxa que afecte esa gestación, desde el comienzo del embarazo, va a afectar todos los parámetros. Y si va a afectar a partir de la mitad del embarazo hacia adelante o el último trimestre, va a afectar solamente el peso. ¿Okay? La desnutrición materna, si es una desnutrición pregestacional, porque por eso preguntamos, ¿no? ¿Cuánto pesó al comienzo del embarazo? Y el otro parámetro, ¿cuánto subió de peso durante el embarazo? Entonces yo tengo que hay mamás que pueden tener un escaso aumento de peso. Hay que ver en qué mes, en qué semana de la gestación se va afectando para ver si me afecta también todo. La anemia. Todos los que tengan un hematocrito menor de 30 o una hemoglobina menor de 10. Los embarazos submúltiples, sí hemos visto ya, son factores paternos porque hay una competencia por los nutrientes. Uso de drogas. Todos estos me producen RSU. Cigarrillos, alcohol, heroína, cocaína, ¿no? Y otras sustancias que salen ahora, que le llaman como que drogas de entretenimiento. El hecho de que la mamá no se oxigene bien también hace que el bebé no tenga buena oxigenación. Hemoglobinopatías en la mamá, los recién nacidos de gran altura, ¿no? Sobre todo por encima de los 30 metros, también nos vemos afectados. Otros factores maternos de estatura, y es la parte genética. Si yo tengo padres pequeños, ¿qué espero? Más o menos que sean pequeños.
aunque esto no es dominante, es recesivo. Por lo tanto, sí, yo puedo tener un niño que no sea, que sea más alto que los papás, porque de repente los abuelos son altos, o al revés. Puede que tenga un niño bajo de papás con buena talla porque salieron a los abuelos, ¿no? Es la parte genética. La edad de la madre, el nivel socioeconómico, que va en relación al estado nutricional, ¿no? La primiparidad y gran multiparidad, también antecedentes, como hemos dicho, bajo peso previo al embarazo y alteración en el fondo uterino. Hay alteraciones, hay malformaciones a nivel de útero que hace que ese niño no pueda desarrollar. Hay incluso úteros bicornes. Bicornes significa dos lados, un tabique que puede haber. Y solamente en un lado se desarrolla el bebé. Insuficiencia placentaria. No solamente la hipertensión produce insuficiencia placentaria. El postérmino también produce insuficiencia. Si se pasa de las 40 semanas y ya está en la semana 41, los ginecobstetras se preocupan, ¿no es cierto? Porque dice, oye, este embarazo está en vías de prolongación. Y si está en vías de prolongación, yo espero que esa placenta se envejezca. ¿Sí? Envejece. Se vuelve insuficiente. Ya no funciona como tal. Otro, que haya infartos placentarios, que muchas veces nos informan por enfermedades crónicas, los que están asociados a TORCH, que nos dicen que ha habido calcificaciones, que ha habido infartos placentarios, por lo tanto esa placenta tampoco está funcionando. Inserciones anómalas del cordón. No es lo habitual. ¿Cuál es? Que el cordón esté al centro de la placenta, ¿no es cierto? Y esté bien irrigadita. Pero hay cordones que pueden ser marginales. Entonces, esos cordones marginales que están más alejados del centro, pues tienen menos intercambio de nutrientes y de oxígeno. Y otras patologías pulmonares como trombosis o hemorroides. Entonces, tener en cuenta la embriología. Vamos a irnos un poco a lo que es embriología. ¿Qué es hiperplasia celular? ¿Qué entienden por hiperplasia? Hiperplasia. En citología. ¿Ah? Aumento de la cantidad de células. Y eso se produce en el periodo embrionario. Las primeras 8 semanas, ¿no? La hiperplasia es el incremento rápido del número de células. Por lo tanto, de ahí es importante el desarrollo cerebral, porque las neuronas son las que se están dividiendo. Y eso puede durar hasta las primeras 16 semanas de gestación, ¿no? Fíjense cómo gana de peso el feto en esos primeros. 5 gramos por día a la semana 15. Al comienzo es menos. Pero a la semana 15, 5 gramos. Nada más. Vamos de la semana 17 a 32. ¿Cómo crece el feto? Hiperplasia e hipertrofia. ¿Qué es hipertrofia? Aumento de volumen, de tamaño. Entonces hay un incremento de número y también de tamaño. Va desde la semana 17 a 32, más o menos. En las cuales el feto me aumenta de 15 a 20 gramos por día a la semana 24. 15 a 20 gramos por día. ¿Qué pasa en los mayores de 32 semanas? Solamente es hipertrofia. Ya no hay aumento del número de células.
Por lo tanto, de ahí la importancia de estos primeros meses de la gestación, ¿no? Porque es un niño en las cuales va a dividir el número de células. Fíjense si hay algún factor que afecte acá. ¿Sí? Cualquier factor de los que hemos visto. De enfermedades, de sea genético, o sea de procesos de infecciones congénitas, del tocho, enfermedades maternas. El número de células neuronales bajo. El número de células renales de glomérulo bajo. Entonces de ahí se van a dar cuenta que estos niños, cuando sean grandes, no van a tener la unidad funcional renal adecuada. Entonces, ¿qué me hacen? Hipertensión renovascular, ¿no? De origen renal. Después de la semana 32, me suben de 30 a 35 gramos por día a la semana 24. Y después del nacimiento, más o menos, ¿no? Entre 30 a 50 gramos por día el primer mes. Fíjense cómo va evolucionando. Entonces, aquel que tiene alguna anoxia que va a afectar en diferentes, nos da pronóstico. Si afecta acá, ¿qué pronóstico es? Vale. Si afecta acá, ¿qué pronóstico es? Más o menos bueno. ¿Por qué? ¿Cómo lo van a ver ustedes a ese bebé? Largo, flaco y cabezón en relación a su cuerpo. En realidad no es cabezón, sino tiene su cabeza normal. Pero en relación, si lo miran a su cuerpito, sí, pero lo van a ver cabezón. Entonces, es asimétrico, ¿no es cierto? En cambio el otro, el de acá, ¿cómo va a ser? Cabeza, pequeña. Talla, pequeña. Peso, pequeño. O sea, va a ser simétrico. Todo va a coordinar. Entonces, yo tengo dos tipos de RCIU. El primero es el tipo 1. Les he puesto todo lo que ustedes pueden encontrar en la literatura. Tipo 1, o RCIU crónico, o proporcionado, o simétrico, ¿no? Entonces, como sinónimos, en las cuales el peso, la talla y el perímetro cefálico están descritos. Generalmente por infecciones virales de los que abarcan el torso, que es lo que vamos a ver en las siguientes dos clases, en esta semana. Uso de drogas, ¿no? Eso es constitucional. Y el otro también asociados a malformaciones. ¿A malformaciones qué significa? Que genéticamente pues está afectado su crecimiento. El segundo tipo de RCIU es el agudo, tipo 2, desproporcionado, porque no va a ser igual, o asimétrico, donde va a estar afectado solamente el peso, siendo el perímetro cefálico y la talla normales. El subagudo se presenta entre las 27 y 34 semanas por tiempo, y el agudo en el último mes de gestación. A estos productos, a estos fetos, hay que identificarlos precozmente. Un RCIU a veces cuando no crece, cuando está sufriendo dentro del útero, es una bomba de tiempo. A veces cualquier momento se puede ubicar, dependiendo del grado, ¿no?, de RCIU. Entonces, algunas características las van a tener en este cuadrito, en esta tablita. Entonces, generalmente estos son por TORCH, que va desde el comienzo a uso de drogas. Y en este es patología materna. ¿Cuál es la patología más frecuente? Preeclampsia.
la preeclampsia. Más frecuente el asimétrico. Ya sabemos qué es lo que está disminuido. En el simétrico está disminuido toda el hígado, el cerebro, ¿no? Las relaciones también. En cambio, en el asimétrico, el peso está más que la longitud, ¿no? El cerebro igual está normal. Las características celulares, en el simétrico, ¿qué se afecta? La hiperplasia, y en el otro, la hipertrofia. Crecimiento placentario, en el simétrico, normal, en el asimétrico, disminuido. Anomalías fetales es más frecuente, lógicamente, los que se afectan en el periodo embrionario. El diámetro biparietal, el simétrico, ¿no? El periodo embrionario. La circunferencia abdomen en los dos, porque los dos son flacos, ¿no? Y el índice ponderal. En uno va a ser normal y en el otro disminuido. ¿Entienden esto? ¿Por qué es normal? Porque su peso va con su talla. El índice ponderal se saca peso con talla, ¿cierto? Muy bien, el peso va con la talla, por eso es donde el índice ponderal acá no se confunda. En cambio acá no, está disminuido. ¿Por qué? Es asimétrico. Porque el peso No va no va para la talla, ¿no? Es muy flaco. Entonces, para hacer el diagnóstico, esto sí es yo me estoy metiendo un poquito, que estoy invadiendo la parte de la obstetricia, ¿sí? No me corresponde, a mí me corresponde desde que recibo al bebé, pero sí necesito saber, ¿no es cierto? Porque acá la atención debe ser integral. No es que desde ahí nomás yo no sé qué es lo que ha pasado, no sé sus antecedentes. Entonces, tengo que tener primero una edad gestacional, ¿no? Tengo que saber, si no la tengo exacta, la puedo ubicar por ecografía generalmente, ¿no? Por altura uterina o por movimientos fetales. La evaluación fetal generalmente se hace por ecografía. Acá yo siempre lo alabo a un colega que tenemos, a un profesor que ustedes tienen también, que hace bastante trabajo sobre esto, ¿no? El doctor Guillermo. Le gusta, es apasionado de los RCIUs y de todo lo que es circulación uterina. También lo podemos hacer por evaluación hormonal, ¿no? Lo que sostiene a una placenta, pues son los niveles de estriol, de lactógeno placentario, ¿no? Entonces, yo tengo que medir esto, porque en los RCIUs estos tienden a estar disminuidos, ¿no? La cantidad de estriol y lactógeno placentario en los RCIUs los voy a encontrar bajos, ¿no? Entonces, esa también es una forma de saber que ese niño no está creciendo, ¿no? Y a veces ese niño va a estar mejor afuera que siga con el embarazo. El índice ponderal lo sacamos mediante esta forma, ¿no es cierto? No es la misma que se sacan ustedes. ¿Cómo sacan ustedes? ¿Cómo es tu índice ponderal? Peso por talla. Talla al cuadrado. Pero acá ustedes tienen peso en gramos sobre Talla en centímetros. talla en centímetros al cubo. Por 100. Acá les he puesto un ejemplito. Yo tengo un niño con 36 semanas de edad gestacional, con 1800 gramos, con talla de 40.
Explíquenme cómo está. Perímetro cefálico 28. Hagan el diagnóstico. Y pueden buscar, ahora busquen en la web. Índice ponderal neonatos. Entonces miran ahí en el índice ponderal cómo está. También mírenme ese peso para esa edad gestacional en la tabla de percentiles. Busquen la de Ticón. Que es la tabla peruana, ¿no? ¿Vieron en la tabla de percentiles? ¿Está por debajo del percentil 10 o por encima del percentil 10? Por debajo. Entonces, ¿a quiénes les vamos a hacer índice ponderal? A todos cuyo peso para la edad gestacional esté por debajo del percentil 10. Solamente de ellos. No se les hace índice ponderal a todos. Porque acá yo lo que quiero tipificar es el tipo de RCIU. O sea, todo niño, primero, que esté por debajo del percentil 10, allá, vamos a hacer el índice ponderal. ¿Sí? ¿Cuánto sacaron de valor? 2.8. ¿El que saqué acá? ¿Sí? Índice ponderal 2.8. 2.81. Con 2 decimales. 2.8. Ahora busquen y miren en la tabla de índice ponderal del mismo Ticón. ¿Cuál es su percentil 10 en el índice ponderal? 2.29. Y acá estamos en 2.80. Entonces, háganme el diagnóstico. ¿Qué tipo de RCIU es? Tipo. ¿Sí? ¿Se han ubicado? Ok. ¿Qué tipo de RCIU es? ¿Simétrico o asimétrico? Simétrico. Tipo 1. ¿Sí? Por acá, ¿qué me han encontrado? ¿Qué tipo de RCIU? No, es que sí es. ¿Este es el índice ponderal? No, es que son de ponderal, está con su peso. Es una revisión especial ahí. 36. Está con 2 kilos. Este está por 1800, por lo tanto está por debajo del percentil 10. Entonces es un pequeño. Y solamente tienes diagnóstico de pequeño. Bueno, la de Perú es la de No, hasta gris. su índice ponderal. Eso significa. Eso significa.
¿Sí? Que su Y ahora, peso es ya. 8 metros. Yo tengo que es pequeño para la gestacional, pero quiero saber qué tipo es de RCI. Entonces vas a encontrar acá de repente, ¿qué dice? Crecimiento intrauterino. Índice ponderado neonatal, recién nacidos. Tienes 6 semanas, ¿qué te dice? ¿Cuál es tu percentil 10? 2/41, de acuerdo a eso. ¿Cuánto tienes ahí? Está por encima. ¿Qué es? ¿Qué tipo de RCI es? ¿Ah? Es como todo lo que está entre el percentil 10 y 90, ¿está bien o está mal? Está bien, significa que hoy ese peso está para esa talla, ¿sí? Pero estamos haciendo a todos los niños que estén por debajo del percentil 10. Por lo tanto, son RCI de tipo simétrico, ¿sí? ¿Me entienden? Lo primero que vamos a hacer siempre a todos los que estén por debajo del percentil 10, que son los pequeños para edad gestacional, tipifiquen y le hacen el índice ponderal a toditos. Si está entre el 10 y el 90, simétrico. Si está por debajo del percentil 10, asimétrico. ¿Cuál es el que tiene mejor pronóstico? El asimétrico, el que está por debajo del percentil 10, solamente el índice ponderal. ¿Sí? No se me confundan. Entonces, en este niño, ¿dónde estábamos? Esta es la de Lubchenko. Después vamos a ver la tabla, perdón. 36 semanas acá y 1800 lo tengo acá. Donde está mi dedo ahorita. ¿Sí? Por lo tanto, es un pequeño para la gestacional. Muy bien, vamos a hacer la relación peso y talla. Y me va a salir bajo. Esta es la tabla peruana. Igual, vamos 36, 1800, ¿dónde queda? Acá. ¿Sí? Este es el percentil 10, la línea más oscurita. Percentil 5, percentil 2.5. Son los de muy extremos, ¿no? Está P. Y vamos al índice ponderal. El índice ponderal está acá. ¿Cuánto me sacaron? 2.8. Para 36 semanas. Acá tengo en 2.1, que es el percentil 10. Si estaría menos de 2.1, sería un RCI de tipo asimétrico. Pero como lo tengo por acá arriba, ¿no? Acá, por debajo del percentil 90, es un simétrico. Porque ese peso está bien presentado. Acá está el resumen de la base de datos. Este es como les digo, el único sistema que tenemos, que es que se hizo este estudio en 29 hospitales del Ministerio de Salud, ¿no? Esto fue hecho por el sistema materno-perinatal, ¿no? Que fue un líder ahí, Ticona, Manuel Ticona. ¿Dónde estaríamos acá? 36. Fíjense cómo ha aumentado los pesos. No es como en el siglo pasado. Fíjense el percentil 10, vamos a ir a 36. 250. Si eso yo lo veo en Lubchenko fue hecho en Estados Unidos, pero en 1950 creo. La realidad era otra, incluso en Estados Unidos. Pero hemos mejorado, ¿no? Cada vez mejoramos más el peso. Menor de 2250 es pequeño para la gestación.
y para 36 semanas. Si es más de 3280 sería grande para la gestación. Igual, este es otro estudio que se publicó ya hace más de 20 años, para 36 semanas, miren, fíjense de acuerdo cómo varía, de acuerdo al lugar. 2407 el percentil 10. O sea, diferentes a nuestra tabla nacional, ¿no? Que era de 2200. Esto en Estados Unidos. Fíjense, su percentil 10 para ellos diferente. Por eso la recomendación es siempre que haya una tabla nacional. Esta es la del índice ponderal, la que estás viendo. Fue publicado ya en 2005, todavía se hizo este estudio. Es la curva de referencia peruana de índice ponderal, en las cuales acá para el percentil 10 para 36 semanas sería 2.2, percentil 10, 2.8 está por acá, por debajo del percentil 90. Y varía incluso esa tabla peruana, la tenemos por sexos, femenino, masculino. Tenemos que ver qué sexo es y si está de acuerdo a eso. Esta es una que se hizo en el Hospital San Bartolomé. El Hospital San Bartolomé solamente atiende madres y niños, ¿no? En Lima es Hospital Nacional Madre Niños San Bartolomé. Ellos hicieron también su propio estudio, y en las cuales ellos se elevan un poquito más acá, a 2.36 para el percentil 10 en índice ponderal, y lo elevan el 90 hasta 3.09. En nuestro caso, pues siguen quedando en cualquiera de los dos estudios, pues dentro del percentil 10 y 90. Lo importante para ustedes es que me hagan el diagnóstico, o que me sospechen, o que me hagan un seguimiento. Siempre ver, oye, cómo está creciendo ese feto, ¿no? Tratar de identificar si está creciendo adecuadamente, de acuerdo a cada semana, o cada 2 semanas, o cada mes, cuánto está subiendo de peso. Ver el ponderado fetal, que ahora los nuevos ecógrafos pues, tienen muy poco margen de error en ponderado fetal. Entonces la ecografía, las cuales utiliza ondas sonoras para generar las medidas antropométricas, es importante. Ver el diámetro biparietal, ver el diámetro, la longitud del fémur también, ver el hígado, porque si un hígado es grande, pues lo lógico, el recién nacido tiene un hígado grande, incluso por debajo del borde costal. Es usual, es normal. En cambio, cuando hay RCIO, más bien tiene un hígado pequeño. Lo primero que se afecta en el crecimiento intrauterino es el crecimiento hepático. Siempre los ginecólogos pues, nos hacen esa relación entre circunferencia abdominal, que es lo que te da el hígado, y la circunferencia cefálica, ¿no? La longitud del fémur. Y después también evalúan la placenta. Y ustedes han escuchado hablar seguro del Doppler, ¿no? Que ahora utilizan. Yo, bueno, no entiendo el quinto, el cuarto de repente, pero ahora hasta utilizan ya no tridimensional, ¿no? Ponen que es cuadridimensional o más incluso, en las cuales hay otros valores que están evaluando, hasta los movimientos. Pero en sí, lo que tienen que evaluar en el ecodoppler, ¿qué es? ¿Qué es lo que nutre al bebé? Sí, pero el Doppler ¿de dónde se hace? De arterias. De vasos umbilicales. ¿No es cierto? De vena umbilical. ¿Por qué? Porque eso es lo que lleva el flujo. ¿Qué otro?
la cerebral media, a nivel cerebral, porque eso indica si hay una buena irrigación a nivel cerebral y el cerebrito está creciendo. ¿Y cuál otra? ¿Cuál es lo que irriga a todo el feto? La arteria uterina, ¿no? Y ver cómo está circulando la arteria uterina. Entonces, eso es lo que hay que ver en la circulación materna también, ¿no? Cuando hay un buen flujo vascular a nivel de arteria uterina, pues esto tiene así, ¿no? Fíjense sus movimientos en el Doppler entre sístole y diástole. Pero fíjense cuando hay un RCIO. Un sístole que dura muy poco y se baja rápidamente, y un diástole que dura bastante. Fíjense a nivel de la arteria cerebral igual, el flujo. Fíjense cuando hay un RCIO. Hay estos picos. Igual lo pueden hacer a nivel de la vena umbilical o de la cerebral media o de la arteria uterina. Entonces es diferente. Nace el bebé y lo vamos a evaluar. Entonces nosotros le aplicamos todas las medidas antropométricas a ese bebé. El aspecto físico, vean cómo son, adelgazados los dos, ¿no? Pero entre uno y otro lo que va a diferenciar es la talla y el perímetro central. Las características de la piel, ¿cómo es? La piel acartonada, una piel descamada, agrietada, un tejido celular emaciado. Si es emaciado, ¿cómo se nota? No es turgente la piel, es laxa, ¿no? Una piel laxa. El abdomen, ¿cómo estará? Escafoideo, ¿no? ¿Por qué? Por el volumen del hígado que está disminuido. En los asimétricos van a encontrar una cabeza desproporcionadamente grande en relación al cuerpo, no es que sea grande. El índice ponderal, hay que identificar si está por encima o por debajo del percentil 10, para ver qué tipo de RSI usa. Sobre todo, como le digo, ¿a quiénes les vamos a hacer el índice ponderal? A todos los que estén por debajo del percentil 10. Consecuencias de un RSI a corto plazo. Puede haber muerte fetal, porque cualquier momento ese flujo sanguíneo puede cesar y se puede evitar ese efecto. La muerte perinatal, ya sabemos, aumenta conforme baje el peso al nacer por debajo del percentil 10. Pero hay que identificar a quienes están alterados eso, ¿no? Porque todas las patologías se van a presentar. ¿Qué patologías puede tener un RSI al momento del parto? ¿Qué dice? ¿Qué problemas? Van a tener ustedes, están esperando un parto con RSI. Ya saben que 40 semanas de repente la altura uterina no ha llegado ni a 26 centímetros. Porque también se puede identificar así, si es que no tienen, ¿no es cierto? Mejor, por altura uterina en relación a la edad gestacional. ¿Qué problemas puede tener? Distrés respiratorio. ¿Por qué? Por membrana hialina. ¿Membrana hialina? Porque no han madurado todavía los alveolos. ¿Creen que no ha producido surfactante? Es un feto que ha estado bajo estrés. Y en estos incluso, ¿qué pasa con el surfactante? Se produce más. ¿Sí? Pero si hay un distrés. El asunto es por qué.
¿Qué riesgo tiene? La cantidad de alveolos que tiene. Ya, puede haber una insuficiencia respiratoria por número o por poco desarrollo pulmonar, eso me refiero. ¿Su Apgar será igual que un niño a término? ¿Será menos? Bien. O sea, ¿por qué? Todo es porque. La fisiopatología es el por qué. Porque no tiene reservas. No tiene reservas. Entonces son niños que van a tender a nacer más porcentaje de ellos deprimidos, asfixiados. Y pueden ser prematuros con RSI1, o la mayoría incluso son a término con RSI. Los a término o cercanos al término pueden hacer aspiración de mecón. Por lo tanto, me pueden hacer aspiración de mecón. Y eso puede ser causa también de distrés respiratorio. ¿Qué otra cosa puede tener? Ya sabemos que no tiene mucho hígado. ¿Qué problemas trae eso? Hipoglucemia. Hipoglucemia tiene. Hacen trombocitopenia, textos de coagulación, hacen hipoglicemia, porque no tienen depósitos de glucógeno. ¿Sí? También. ¿Los glóbulos rojos estarán elevados o estarán bajos? ¿Por qué? O sea, anemia me está diciendo. La eritropoyetina no se produce, dice, porque el hígado no está muy desarrollado. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice su curiosidad? Que aumenta. ¿Ah? Aumenta por el estrés. ¿Por qué? Porque la hipoxia hace que la concentración aumente de sus Ya. glóbulos. O sea, tú estás pensando que el niño, como está en hipoxia, no es una hipoxia aguda, es una hipoxia crónica, por lo tanto ese niño no es que va a nacer con una asfixia perinatal aguda, ¿no es cierto?, sino es una hipoxia crónica. Hace que la insuficiencia placentaria tenga menos nutrientes, pero también menos oxígeno. ¿Esa hipoxia qué hace con la eritropoyetina? Hace que se eleve. Se eleva. Y si se eleva, ¿qué produce? Policitemia neonatal. Y si hace policitemia neonatal, ¿qué consecuencias tiene la policitemia neonatal? La policitemia es el hecho que tenga más glóbulos rojos, ¿no es cierto? ¿Qué consecuencias tiene el hecho de que se presente policitemia neonatal? Hiperviscosidad del hígado. ¿Por qué la ictericia? Porque hay mucho más glóbulos rojos. Lógico, tiene una consecuencia. ¿Qué otra cosa? Algo que ya he hablado antes. Hipoglicemia. ¿Por qué hipoglicemia? Más hipoglicemia todavía. Porque hay mayor cantidad de glóbulos rojos, por lo tanto hay mayor consumo de glucosa y de la poca glucosa que tengo. ¿Se dan cuenta? Entonces todo tiene, cuando pienso yo que tengo un RSI, me estoy imaginando ya todo lo que estaba ocurriendo en su cuerpito y tengo que ponerme pues mosca para saber, oye, ¿qué hago para solucionar esto? ¿No? Porque si yo estoy esperando un RSI, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que preparar para reanimación, ¿cierto? Tengo que tener todo preparado. Si estoy esperando que ese RSI me pueda hacer policitemia, de repente tengo que ponerle un endovenoso, ¿no es cierto? Si hacen trombocitopenias y neutropenias inclusive, o sea, la cantidad de neutrófilos también tiene bajo, ¿qué probabilidad tiene de hacer infecciones? Sepsis. Y tengo que estar siguiendo a ver si tiene algún indicio de infección. Pero no solamente la glucosa, el calcio tampoco pasó, ¿no? Son 100 a 150 miligramos de calcio que pasa por día a través de la placenta y eso se deposita en los huesitos. Pero este niño pues no tiene muchos depósitos de calcio, por lo tanto también pueden producir hipocalcemia.
Entonces, una serie de eventos que pueden tener estos niños, ¿no? El peor escenario sería tener un prematuro con RCI. Es el peor escenario que pueden tener. Estos son los bombas de tiempo. Es su riesgo de óbito. ¿Qué otro? Asfixia perinatal. Toleran mal el trabajo de parto porque no tienen buenas reservas. ¿Qué otro? Si nacen mal, ¿qué pasa con los vasos pulmonares? Están contraídos, hacen hipertensión pulmonar, ¿no? Por la hipoxia crónica. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Aspiración de meconio. ¿Por qué? Porque pueden nacer deprimidos. Y acuérdense la depresión que produce. ¿Por qué elimina meconio un bebé? Vamos a adelantarnos ya a la tercera parte, cardiopatologías. ¿Por qué hay algunos bebés que eliminan meconio y otros que no? ¿Por qué la asfixia hace eliminar meconio intraútero antes de que nazca? Sí, pues decimos, oye, sí, es un niño, ¿sí? Que puede tener hipertensión, que puede tener asfixia, ¿sí? Asfixia, ¿y qué consecuencias tiene la asfixia? ¿Por qué elimina meconio en la asfixia? Hemos hablado de asfixia. Ay, ya se me han olvidado. En la asfixia hay un aumento de una hormona a nivel intestinal. ¿Qué hace esto? ¿Qué se llama esa hormona? Motilina. La motilina va a aumentar en respuesta a la asfixia. ¿Y qué hace la motilina? Aumenta el peristaltismo, que sí hay movimientos en el feto, ¿no? Peristálticos, pero no lo suficientes como para eliminar el meconio. ¿Y qué otra función hay? Hay relajamiento del esfínter. ¿Qué otro problema tiene el RCI1? Hipotermia. Hemos dicho, su celular subcutáneo está demasiado, se ha disminuido, entonces hay poco aislamiento. Y aparte de eso, también tiene menos reservas de energía, como hemos visto en el glucógeno. La hipoglicemia también, ¿no? Hay disminución de las reservas de grasa, proteínas y glucógeno. Y también la hipocalcemia, por lo que ya les hemos explicado, que la insuficiencia placentaria hace que no haga estos depósitos de calcio, sobre todo en el último trimestre. Complicaciones. La policitemia. Hiperviscosidad y policitemia. La policitemia, en realidad, la definición es el aumento del número de glóbulos rojos, una masa eritrocitaria más allá del 65% de la sangre. La hiperviscosidad interviene con otros elementos, no solamente los glóbulos rojos, porque en la sangre hay, ¿no es cierto? ¿Qué hay en la sangre? Aparte de los glóbulos rojos, hay los glóbulos blancos, hay proteínas, y eso le da una densidad también. Entonces la circulación sanguínea es más lenta, porque la sangre es más viscosa. Disminución, habíamos hablado, ¿no? Disminución de los factores de coagulación, sobre todo el 5 y el 7, y también de plaquetas. ¿Estos son dependientes de qué? Fuerte. Vitamina K. De vitamina K. ¿Y dónde se produce la vitamina K?
En el intestino, ¿no? Por la flora, que eso todavía no hay. La policitemia, como les dije, por la masa eritrocitaria, también puede contribuir a la hipoglicemia. Si hay hipoglicemia, el primero que sufre, ya saben, cerebrito. Muchas de las hipoglicemias son asintomáticas. No nos damos cuenta que ese neonato ha hecho hipoglicemia varias horas. Las consecuencias no van a ser inmediatas ni catastróficas inmediatamente, van a ser en el colegio. Van a ser niños que no tienen comprensión lectora, razonamiento matemático, ¿no? Van a ser niños hiperactivos, ¿no? Que van a estar molestando a uno y a otro, que por lo tanto no tienen un buen aprendizaje. La función inmunológica está alterada. De hecho, los neutrófilos están disminuidos, ¿no? Hay compromiso de la inmunidad humoral y celular, incluyendo la concentración de inmunoglobulina G, índice fagocítico. Entonces son niños que tienden a estar con infecciones. Son niños que pueden tener mayor riesgo de enterocolitis. ¿Por qué? Porque como hacen hiperviscosidad, la circulación a nivel mesentérico también disminuye. Y por lo tanto la hipoxia puede producir una necrosis y con una infección subsecuente, ¿no? Enterocolitis, necrosis. Y esto es un poco la consecuencia de la disminución del volumen renal, en las cuales hay una asociación directa entre el volumen renal disminuido y la hipertensión arterial en la vida adulta, ¿no? Sobre todo, ¿quiénes? Los simétricos, ¿no? Los que están, porque estamos hablando, ¿no? Una oligonefropatía congénita, es el volumen renal pequeño, no hubo la hiperplasia. Entonces, es identificar los riesgos, ¿no? Es manejarlos adecuadamente. Es decidir. El criterio clínico y médico que ustedes tienen que tener es decidir cómo está ese bebé. Lo observo, le doy de lactar. A todos hay que pedirles un análisis, a todos hay que pedir una glucosa, un hemograma, ¿no? Identifíquenme los riesgos. Termorregulación, control de la temperatura, ¿no? Vigilancia de la hipoglicemia. Ya vamos a ver al siguiente capítulo cuando hagamos la glucosa, cuándo vamos a medir la primera hora y después cada 4 o cada 6 horas de acuerdo a la condición del niño. Estar preparados para ir para reanimación, identificar los riesgos de policitemia, la alimentación enteral preferentemente que sea con leche materna. Las fórmulas en un intestino que está en riesgo, pues puede ser muy hiperosmolar y inducir a una enterocolitis. Entonces, a largo plazo, son niños en las cuales sí puede haber deterioro de coeficiente intelectual. Hay mucha duda en que el deterioro de coeficiente intelectual es por la misma restricción intrauterina o es por las patologías asociadas a la RCI, ¿no? Y es un poco difícil a veces distinguir. ¿Será porque no crecieron la cantidad adecuada de neuronas? ¿O será que tuvo una hipoglicemia?
que no se dieron cuenta y estuvo varias horas ahí, ese cerebrito hipoglicémico. O de repente nació un poco deprimido. El crecimiento físico tiene 5 veces más probabilidad de tener una talla baja en la vida adulta. Entonces tiene un aspecto clásico, ¿no?, en la vida adulta. Adultos bajitos, gorditos, ¿no?, con un abdomen prominente y con patología asociada. ¿Qué puede ser síndrome metabólico del adulto? Que es la obesidad, dislipidemias, diabetes, enfermedades cardiovasculares como hipertensión o accidentes cerebrovasculares inclusive. Y las mamás nacidas con RCIU tienen 2.2 veces más probabilidad de tener hijos con RCIU y diabetes gestacional. Hay ese riesgo. Entonces, ¿dónde es que hay que romper ese círculo? Pues durante la gestación, ¿no? Durante un buen periodo. Muy bien, hasta ahí lo que es PEC y RCI. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? En preeclampsia, cuando es un RCIU severo, se induce al trabajo de parto. ¿Cuándo consideraría que es un RCIU severo? Cuando está por debajo del 2.5. Vieron la tabla, ¿no es cierto? Había 10, 5 y 2.5. El severo es por debajo del 2.5. En esa tabla. ¿Se acuerdan? Sí. Había acá. Vamos a ver. Acá, ¿no es cierto? Acá yo tengo el percentil 10. Tengo el 5 y tengo por debajo el 2.5. ¿Cuál sería un RCIU severo? Todos los que están por debajo de acá. Si yo tengo un niño de 38 semanas, por ejemplo, si tengo un niño de 38 semanas, los que estén por debajo de 280 más o menos, ¿no? Acá, donde está mi flecha. Esos serían los severos. ¿Alguna otra pregunta? De acuerdo a percentiles. Muy bien. Nos vamos a ir. Este es más pequeño. Porque no condiciona tanto problema como los pequeños. Este es el otro extremo. Los macrosómicos. Que igual es diferente a decir grande para la edad gestacional. ¿Es igual? Definamos macrosómico. Todo recién nacido con más de 4 kilos. Definamos grande para la edad gestacional. Por encima, percentil. Percentil 90. Entonces estamos claros en eso, ¿no? Entonces, grande para la edad gestacional, por encima del percentil 90. Macrosomía, por encima de 4 kilos. Pero yo, en macrosomía yo puedo tener grados, de acuerdo al peso. Igual es por debajo de 2.500, ¿no? Tenemos bajo peso, si es menor de 1.500, muy bajo peso, y si es menor de 1.000, extremadamente bajo peso.
Igual acá tenemos grado 1, de 4 a menos de 4,500. Grado 2, macrosómico grado 2, 4,500 a menos de 5. Y el grado 3, para más de 5 o más, ¿no? 5 kilos o más. Hemos visto, ¿no? Más de 5 kilos. Hace un mes, 2 meses, 5,700. Vamos a tener lindo, ¿no? ¿Quiénes tienen riesgo? ¿Quiénes tendrán riesgo de tener un niño grande? Es de los que se alimentan el doble. ¿Quién? Una lluvia de ideas. ¿Qué crees? Hijo de madre diabética. ¿Ya? Otro. Obesidad materna. Ok. Otro. Antecedente de madre con que ya dado ya. Que haya nacido la mamá también. Que haya nacido con otro. Arturo Perina, ¿le dices? No, pero no son los factores, es una consecuencia, ¿no? ¿Quiénes más pueden ser? ¿Quiénes más pueden ser grandes? Antecedente, que haya tenido ya un niño macrosómico. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Siempre se espera en ellos, ¿no? No todos los embarazos prolongados, pues hay envejecimiento placentario y más bien baja. Hay algunos que la placenta se mantiene activa. ¿Qué pasa con el peso del feto? Sigue creciendo. Entonces hay un 10-20% de infantes macrosómicos que es por embarazo prolongado. Hay ese riesgo más. Estamos hablando de la mamá, ¿no? El peso materno. Que la mamá sea, pues, obesa. Mamás que pesen más de 90 kilos, ¿sí? Tienen un 15 a 35% más probabilidad de tener un niño macrosómico. El aumento de peso durante el embarazo. ¿Cuál es lo normal? Promedio. 10, 8, 10, 12 kilos, ¿no? ¿Qué pasa si aumentó 18, 20? Habría que ver por qué aumentó. Si fue por alimentación O retención o por edemas, de líquido. o porque llevo 2 o 3. Tiene que discriminar por qué fue. Pero si fue por esto nomás y puro antojo durante los 9 meses, sí, pues puede ser, ¿no? Aunque no es buen predictor, ¿no? La multiparidad siempre va aumentando. Tengo el segundo, pesa más. El tercero puede pesar más. Oye, ese riesgo. 2 a 3 veces más probabilidad. El antecedente. 5 a 10 veces más probabilidad si es que ya tuve un niño macrosómico que el segundo sea igual. Entonces, en estos casos, sí, pues los ginecólogos tienden a controlar el aumento del feto. ¿Cómo controlan? Controlando a la mamá. Y en esos casos en los cuales puede aumentar más de peso durante el embarazo. Sexo masculino. 60-70% son varones. El antecedente materno de que ella haya nacido macrosómico, ¿no? Igual 3 veces más riesgo de tener hijos con macrosomía. Y tenemos la diabetes materna, sea pregestacional o sea gestacional, igual que la hipertensión, ¿no es cierto? Yo puedo tener una mamá que ya es diabética y se embaraza. Esa mamá siempre va a ser diabética, ¿no es cierto? Pero puedo tener una mamá que no era diabética. La diabetes, ¿cuándo aparece? En el embarazo. También casi en la segunda mitad, ¿no? Y eso puede ser una diabetes gestacional. Yo puedo tener diabetes pregestacional, ya que sea diabética, o
gestacional. También tiene sus diferencias. Ojo, ¿todo hijo de padre diabético es macrosómico? ¿Puede haber pequeños para la edad gestacional de hijo de madre diabética? Sí. ¿Cuáles? Generalmente estos. Porque la diabetes te hace una alteración vascular, también a nivel placentario. Entonces te puede, más bien, cuando es precozmente en el embarazo, puedes inducir a un niño pequeño. Tal es así que en diabetes casi algunas series de investigación dividen en tercios, ¿no? Un tercio son pequeños, un tercio son normales y un tercio, 30% son grandes. Otras formas de hiperinsulinemia fetal, por ejemplo, hay síndromes genéticos, síndrome Pickwick, hay hiperinsulinemia. En un eritroblastosis fetal por incompatibilidad de RH intraútero, hay también hiperinsulinemia. ¿Qué eventos ocurren en una mamá diabética? ¿Cómo está la glucosa? ¿Cómo está la insulina? ¿Cómo está la insulina? ¿Qué pasa con la glucosa? Elevado. Se eleva, ¿no? Cuando no está controlada, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el feto? ¿Cómo está la insulina? Alta. ¿Por qué está alta la insulina en el feto? Porque ¿Ah? Entonces la insulina está elevada. ¿Y cómo está la glucosa en el feto? Alta, baja, normal. ¿Por qué baja? Alta, ¿por qué alta? Por el paso de glucosa de la mamá. ¿Por qué baja? Y la baja bastante. ¿Por qué normal? Porque la insulina trata de controlar o contrarrestar que la glucosa se baje o que se sobreponga. ¿Quién vota por ella? ¿Quién vota por ella? 1, 2, 3, 4. ¿Quién vota por ella? 1, 2, 3, 4. ¿Tú también votas por ella? 5. ¿Por qué? O sea, el niño, si está baja, está el feto hipoglicémico. O sea, el hijo de madre diabética es hipoglicémico. ¿Sí? Piénsenlo, ¿eh? En el otro caso sería, el hijo de madre diabética es hiperglicémico. ¿Sí? Porque estaríamos, oye, diabetes hay bastante, ¿eh? No es algo raro. Todos los meses estamos con madres diabéticas en el hospital. Entonces tenemos que entender bien la fisiopatología, la fisiopatogenia. Si la glucosa estaría elevada, no había forma. ¿Y cómo está la insulina elevada? Seguía, o sea, sigue subiendo y sigue subiendo, o sea, significa que el feto es diabético. Hay una resistencia a, pues otra forma, es resistencia a la insulina. O sea, por más que esté elevado, la glucosa también se eleva. ¿Lo estás pensando? Como que ya te estás desanimando. Vamos al otro. La insulina está alta, y esto la baja. Pero esto se sigue produciendo. Pero la mamá le sigue pasando glucosa. Normal. Si yo tengo bastante glucosa, produzco bastante insulina para compensar la alta glucosa. ¿Sí? Metabolizo más. ¿Ok? Si yo tengo bastante hambre,
como bastante. Y si como bastante, ¿qué voy a hacer? Me voy a engordar. Por lo tanto, este niño tiene bastante glucosa, produce bastante insulina. ¿Cuál es la función de la insulina? Metabolizar y meter la glucosa dentro de la célula. Pues va a engordar el gordito, pero su glucosa la mantiene normal. ¿Sí? Y hay un buen porcentaje de estos niños que van a nacer macrosómicos o grandes para la edad gestacional. Nace el niño. ¿Sí? Nace el niño. ¿Cómo está la insulina? Hace la misma. ¿Cómo está? Aumentada. Aumentada. A ver, estos equipos hechos para hacerles competir. ¿Cómo está la insulina? Normal. ¿Dónde se produce la insulina? En el páncreas. ¿El páncreas del bebé está normal o está mal? Está normal. Por lo tanto, va a seguir produciendo insulina y bastante insulina. Conforme después le den menos glucosa, ¿qué va a pasar con su insulina? Pero no es que ustedes cortan el cordón y el páncreas dice, oye, hay que de acá para la siguiente hora ya nada de insulina. No puede hacer eso. Por lo tanto, este niño tiene todavía la insulina elevada y eso varios días lo va a tener. ¿Sí? Entonces ese páncreas va a seguir produciendo bastante insulina. ¿Y cómo estará su glucosa? Baja. ¿Por qué? Porque la madre ya no está. Ok, ahí sí nos razonaron, porque ya no hay aporte. ¿No es cierto? Es como que nosotros estamos acostumbrados acá a comer nuestra torta, acordándome del cumpleaños, todas las clases, y de repente hay una clase que no hay torta, ¿no? Y todos están, y la torta, pero no hay torta y están de hambre, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la glucosa? Se baja. Entonces hace hipoglicemia. Entonces, todo hijo de madre diabética tenemos que estarle midiendo desde que nace, porque no podemos permitir que esa glucosa se baje. El daño va a ser de cabeza. Esta clasificación ustedes supongo que la conocen de endocrinología, ¿no es cierto? Es la clasificación de Priscilla White modificada, en las cuales hay clases de diabetes, y la que estamos hablando nosotros es básicamente la gestacional. Y la pregestacional será dependiendo de cuál es el tiempo de evolución de esa diabetes y qué complicaciones pueden tener. Todo lo que a nosotros nos interesa. Pregestacional, gestacional, independientemente de todas las otras consecuencias que tienen como complicación de acuerdo a la evolución de la enfermedad. ¿Qué riesgo tiene una mamá con diabetes? Si me identifican esto, mortalidad materna, descompensación metabólica, complicaciones crónicas, patología agregada. En el feto, 2-3% de mortalidad más, aborto espontáneo 2-3 veces, malformaciones congénitas, si es que es diabetes pregestacional, porque va a afectar el periodo embrionario, ¿no? Síndrome de dificultad respiratoria, ¿por qué? ¿Por qué pueden hacer ceder un hijo de madre diabética? Porque no se acuerda. La asfixia perinatal. Puede nacer asfixiado porque puede haber una desproporción, ¿no es cierto? ¿Ya? Aspiración. ¿Puede ser prematuro? Sí. Claro, es que puede ser grande pero prematuro. Puede ser de 34 semanas con 3,500.
Y esos hacen distrés respiratorio. Pero también me pueden hacer membrana galina. Por el prematuro. ¿Por qué? También la insulina interfiere con la función del surfactante o con la producción del surfactante. Hay alteraciones, complicaciones metabólicas, ¿no? Entonces, una de las, o la principal causa de que un niño sea macrosómico es la hiperglicemia materna. Entonces, el hiperinsulinismo, factores de crecimiento también que estén elevados, o la hormona de crecimiento que también está elevado en estos hijos de madre diabética, hacen que aumente su volumen corporal, ¿no? Aumente la grasa fetal también. Entonces, tiene mayor riesgo de ser macrosómico. Las anomalías en los niveles de lípidos maternos también pueden ser un factor importante para el aumento de peso. Tiene sus problemas, ¿no es cierto? Un macrosómico generalmente nace por vía cesárea. Si hay un macrosómico que nace por vía vaginal, no fue evaluado bien. Si ustedes me identifican un macrosómico, lo van a referir para cesárea. Entonces, ¿puede haber prematuridad iatrogénica? Sí, porque puedo, si es que la mamá no está segura de la fecha de última regla, y le hago la ecografía y en la ecografía me sale, oye, este es un niño de 4 kilos, ustedes dicen, ya hay que terminar el embarazo, ¿cierto? Y a veces sí he recibido unos 2 o 3 de estos casos, en los cuales he recibido niños cercanos a 4 kilos, y cuando han nacido llenos de unto sebáceo y con un aspecto de prematuro grande, ¿no? Con distrés respiratorio, con todas las patologías del prematuro. La mayoría van a ser partos por cesárea, con todos sus riesgos. Pueden hacer distocia de hombro, en las cuales los macrosómicos pues, son como esos jugadores de fútbol americano, con sus panqueques acá, los cuales sale la cabeza y cuando hacen ustedes el gire de este para que salga, nada, hay detención de hombro. Puede haber una distocia de hombro. Sí, pero a veces le inducen que se rompe. Trauma, un montón de traumas, equimos, cefalomatomas, injuria del plexo braquial. ¿Se acuerdan? Hay 2 tipos de lesión del plexo, ¿no? Superior e inferior. ERP y Klumke. Erluchen y Klumke. Parálisis del diafragma, fracturas de clavícula o de húmero. Entonces ahí es horrible. La injuria del plexo braquial en macrosómicos va a depender igual del peso. En todos tienen un riesgo, porque no solamente es el peso del bebé, también es la pelvis de la mamá, la otra variable. Pero va aumentando la incidencia conforme el peso del bebé también va a aumentar. Entonces, 15 a 30% de macrosómicos pueden sufrir distocia de hombro. E incluso, ojo, nacidos por cesárea. 70-80% de estas injurias se van a resolver dentro del primer año. Pero hay algunos casos en los cuales puede haber injuria permanente, sobre todo en las lesiones del plexo inferior, la de Klumke, la de, acuérdense, la de Gauss. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno hay movimientos digitales, la superior, y en el otro, en los cuales uno hay reflejo de presión, sí, uno reflejo de presión, el otro no lo tiene.
y el de Krum, que es con flexión o con extensión de la mano. ¿Qué otros problemas? Hipertensión pulmonar, también, porque pueden nacer asfixiados. La dificultad respiratoria puede ser por deficiencia surfactante o por síndrome de aspiración meconial en el caso de los asfixiados. Hipoglicemia, ¿por qué? Por aumenta la insulina después de la... Hipoglicemia. ¿Qué tiene que ver con insulina? Una vez nace. Hipoglicemia, ¿por qué será? Porque también en el macrosómico hay mayor incidencia de polisistemia. Entonces, cuando me vean un macrosómico también dentro de sus estudios, hepatocrito. ¿No? ¿Por qué hay un aumento de eritropoyetina? Entonces, siempre hay... Y en el otro caso, es la hiperinsulinemia que ya hemos visto. Pero, acuérdense esto. Esto ya lo hemos visto en la tele, está claro. Pero hay también polisistemia. O el hecho de repente, si él no tiene buena tolerancia o succión, también puede ser por el mismo problema. Entonces hay policitemia, que también tiene sus consecuencias. Si hay policitemia, también es un círculo vicioso, hay hipoglicemia. Si hay policitemia, hay más ictericia porque hay mayor destrucción de glóbulos rojos. Si hay policitemia y hiperviscosidad, trombosis, porque es muy viscosa, muy espesa. Y siempre hay un aumento de mortalidad, ¿no? El manejo neonatal netamente es de acuerdo a lo que presente. No es que hay un manejo del macrosómico, ¿no? De acuerdo a la patología. Entonces, antes del parto, evaluemos por qué vía van a hacer ese bebé. Vía vaginal, vía cesárea. El bebé debe alimentarse lo más precozmente posible para evitar la hipoglicemia. Identifiquemos cualquier otro problema que pueda haber, pruebas de laboratorio que me puedan pedir, un hemograma, una glicemia, calcio también, porque hacen problemas también de tipo de hipocalcemia. Y si no hay mayor cosa, usted ese macrosómico lo tiene que poner al pecho y vigilarlo, sus glucosas igual que el PEC, 1 hora después de la alimentación y cada 4 a 6 horas el primer día. ¿No? Las glucosas siempre hay que mantenerlas durante 24 horas por lo menos, máximo 48. Si en las primeras 24 o 48 horas ustedes no tienen ninguna variación de las glucosas, dejan de hacer el control. ¿Sí? A efectos metabólicos a largo plazo pueden aumentar el riesgo de obesidad y resistencia a la insulina cuando sean grandecitas. Habría que ver si estos riesgos pueden condicionar también, igual que en el RCIU, enfermedades propias del adulto de inicio precoz en la infancia, como un recién nacido macrosómico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con una mamá? Diabética. Control. El problema voy a tener yo en el niño cuando tengo una madre mal controlada. Ahí sí va a haber riesgos desde el desarrollo, desde el periodo embrionario, como les dije, porque puede inducir la hipoglicemia, malformaciones congénitas en las primeras semanas de vida. Muy bien, eso es todo. ¿Bien? Entonces, con esto hemos concluido los estados en los cuales puede haber variación en las condiciones al nacer de un bebé, ¿no? Y no es como patología, sino que la condición puede condicionar patología, ¿no? El macrosómico, pues, tiene sus riesgos. El pequeño perder gestacional o RCIU también tiene sus riesgos. Entonces, nuestra tarea es seguirle, identificar y manejar estos riesgos o referir en caso necesario. ¿Sí, chicos? El jueves.